Amén y amén. Hermanos, si tendría que ponerle un título a esta charla en esta mañana, diría: saliendo de la noche oscura. Saliendo de la noche oscura. ¿Cuántos de nosotros hemos vivido noches oscuras? Y no por la densidad de las tinieblas, la largura de la noche, sino por la situación que nos ha tocado vivir. Situaciones que aún muchos, siendo hijos de Dios, nos hemos enfrentado a situaciones de abandono, de enfermedad y de noticias de nuestros hijos, de situaciones económicas, de situaciones de quedarnos sin trabajo, de situaciones de enfermedad, de abandono, que un día tu esposo o tu esposa dijo: no quiero estar más, y se fue. De una situación de infidelidad donde vos has sufrido, has llorado, has estado en tu situación de una tendencia que te ha atado, una debilidad que te ha atado, una adicción que te ha atado y no podés salir. Y esas noches se han hecho largas en nuestras vidas y hemos vivido noches difíciles. Y yo quiero decirles que viene un tiempo que la noche oscura se va a terminar, amén. Y que viene un tiempo para los que militen y busquen en el reino de los cielos las enseñanzas y la vida y el caminar de Jesús, que va a venir un tiempo extraordinario de bendición. Pero quiero que en esta mañana nos preparemos, porque muchos vivirán en las densas tinieblas que el mundo se está preparando. Ya casi el mundo está bajo esa cobertura de tinieblas. ¿Se acuerdan lo que dice Isaías 60, 1 y 2? Levántate y resplandece, porque sobre ti ha llegado la luz de tu salvación. Piensa que todo el mundo está bajo unas tinieblas densas. Ve y brilla en medio de ellas. El mundo está bajo tinieblas de muerte, de pestes. Es increíble. En este tiempo donde todo es rápido y todo se sabe, y los medios de comunicación y los viajes y lo que conocemos, millones de muertes, y encuentran la vacuna y se muta y seguimos. Pensá en Argentina, estamos a una semana de llegar a los 100.000 muertos. Tremendo. Noche oscura para seres queridos, para padres, para hijos. Esta es la propuesta del reino de las tinieblas: oscurantismo, oscuridad, tinieblas. Y muchos cristianos hemos vivido eso. Y muchos cristianos que la vivimos antes, vinimos a Cristo y el Señor nos iluminó, pero hay muchos cristianos que todavía viven la oscuridad de una noche tremenda. Pensaba en Sara, la esposa de Abraham, cuando pasaban los años y no podía tener un hijo. Las noches de esa mujer. Hoy es la madre de los israelitas, la reconocen como la mujer más importante. Pero en aquellas noches, imagínense para ella, en los tiempos de antes, una mujer que no podía entregarle de su vientre un hijo a su esposo era como que no servía directamente para nada y era menospreciada. Ahí estaba en sus noches largas, al punto que cuando Dios le dice: quiero que el año que viene tu mujer tenga un bebé en sus brazos, ella se ríe. Y es tanto que le ponen a su hijo Isaac, porque todavía no lo sigue creyendo. ¿Cómo sentiría cuando la mujer, Agar, la sirvienta que le dijo ella para que tenga un hijo, aunque sea un hijo no de ella, con su bebé en pechos, se pasaba delante de ella y se reía? Noches oscuras que son diferentes. La de Ana, ¿se acuerdan? Cuando Penina tenía sus hijos y jugaba y le hacía caritas y reía, ya no podía tener y estaba en el altar del Señor llorando desesperada, pidiéndole al Señor misericordia. Noches
que los hijos de Dios y las hijas de Dios hemos vivido. Y que a veces, sí, a veces se hacen noches cortas, pero a veces se hacen como las noches de la Antártida, del Polo Norte, que a veces hasta pasan 3, 4 meses sin aparecer el sol. ¿Saben lo que le pasó a Isaías? Cuando Isaías dice, en el año en que murió el rey Usías, yo vi en ese día la noche oscura que le venía a Isaías. 49 años había sido rey Usías, un rey extraordinario que en los rangos podría estar tranquilamente debajo de David. Y en esa relación de él con el rey se muere. ¿Qué era lo que iba a pasar para el pueblo? ¿Qué iba a pasar para él mismo? Muchos de los profetas anteriores con los reyes que se levantaban malos, los pasaban a degüello y los mataban. Esa noche oscura, esa noche de desesperanza, de inseguridad, de no saber dónde va mañana mi vida, qué mañana tengo que hacer, qué va a pasar con mi salud, qué va a pasar con mi hijo, qué va a pasar mañana con mi vida. Ahí estaba él también. Y en esa noche el Señor le permitió ver algo extraordinario, algo maravilloso, que es su misma presencia. Y lo primero para salir de la noche oscura de la vida es encontrarse con Jesús, con el Rey de Dios, el Rey de los cielos, ese Rey maravilloso. Y ahí Isaías vio esa visión, y ahí donde hubo una transformación hacia lo que fue el Isaías en los tiempos difíciles que le tocó vivir. No tengas dudas, los tiempos que vienen sobre la tierra son difíciles. Noche intensa habrá sobre la tierra, pero como en la casa de los israelitas. ¿Te acordás? Allí en Egipto, en la casa de los israelitas había luz, claro que sí. Y en la casa de los egipcios había oscuridad. No tienes que perder de vista esto. Viene una mañana para todos aquellos que han sufrido. Viene una mañana para los que hoy puedan decir, no encuentro el norte a mi vida. Viene una mañana. No puedo sacar de mi mente lo que le pasó a los discípulos cuando estuvieron 3 años a los pies de Jesús. Cuando sentían el gozo, la dirección, los milagros, la providencia, la provisión, todo el fluir del reino de los cielos, y de buenas a primeras, Él les dijo, yo quiero decirles lo que va a pasar. Muy pronto ustedes van a llorar y los otros se van a reír. Pero viene un día, viene una mañana cuando ustedes se rían y los demás lloren. Cuando estás cerca de la presencia de Dios, no importa la oscuridad, no importa lo que Satanás haga, lo que tiene que venir es algo sobre tu vida que traiga una sobredimensión a tu relación con Dios y que te acerques y te pegues y vivas de una forma intensa como Él quiere. David, hay un texto, buscame el Salmo 30, ahora te digo, creo que es el versículo 5. Hay un salmo de David que es extraordinario, porque él habla que en la noche será el lloro, y después de ese lloro vendrá una mañana de alegría. Y esto es lo que el Señor le decía a los discípulos: o te podés quedar llorando y todos riéndose, o podés entrar en ese tiempo que Dios dice, es tiempo de que te rías y que goces y que disfrutes y que seas lleno de mi presencia y de mi cobertura, y que a los demás le pase lo que le pase. Estos son días donde el mundo está bajo tinieblas y todos van a llorar como en Israel, como en Egipto. Pero si vos estás pegadito a Él, habrá algo que va a traerte en tu mañana próxima la bendición más extraordinaria. David, que lo vivió, dice esto. ¿Lo tenés? El 5, 35, desde el principio. Porque un momento será su ira, Mire, pero su favor dura toda la vida. ¡Qué maravilla! Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. ¡Qué hermoso texto! Subrayalo en tu Biblia.
Tenelo como algo especial todos los días de tu vida. Un ratito chiquito. Durará ese momento cuando Dios tenga que poner las cosas en su lugar con vos y conmigo. Pero toda tu vida va a durar el beneficio de su misericordia y de su amor. ¡Qué maravilla! Esa es la relación, ese es el Padre, que a veces nos va a tener que llamar la atención, pero Él nos va a cubrir durante toda la vida. Un ratito, una noche, habrá lloro, pero la mañana, ¿qué habrá? ¿Qué habrá la mañana? Alegría. Alegría. ¿Cuántos quieren esto para sus vidas? Esta es la realidad. Esto es lo que Jesús vino a hacer, vino a decirnos, vino a contarnos. Esto es lo que tenemos que manotear, que dice la palabra, para traerlo a nuestra vida y hacer de nuestra vida lo que dice la palabra. Bienaventurados, ¿se acuerdan lo que decía Jesús en Mateo 5? Las bienaventuradas, bienaventurados los que ¿qué? Los que lloran, porque ellos serán consolados. Imagínate en ese ratito de esa noche oscura porque algo pasó. Y como el niño está, papito, mamita, me duele la panza, me duele eso, ayúdame, qué sé yo, no puedo más. Y ese ratito y todo el tiempo está en los brazos de su papá y de su mamá. Escucha esto. Viene ese día cuando el Señor te agarre y te abrace y te consuele como la madre pone a su hijo cuando tiene un problema, o el padre, y lo está en sus brazos y lo consuela. Así serán consolados todos aquellos que vienen al Señor. Dice que Él va a hacer un camino. Isaías 35 lo habla, donde no va a haber lloro, no va a poder existir en ese camino lloro ni tristeza, ni va a andar Satanás en ese camino. El versículo 9, el versículo 10 de Isaías 35 dice: y van a huir ellos de ahí, y lo que va a haber en el camino va a ser alegría y risa, bendición de Dios. Este es el tiempo. Esto no es utopía ni misticismo. Esta es la más tremenda realidad. El Señor dijo que en medio de la noche oscura no iba a entrar la saeta en tu vivienda, en medio de la peste, no iba a pisar el dintel de la puerta a tu morada. Eso es lo que tenemos que manotear. Eso es lo que tenemos que tomar, que dice la palabra. Esto es lo que nos tiene que hacer, como dice el Salmo 1, David, deleitarnos en las cosas que a veces nos pasan y saber que Dios en medio de una noche oscura nos va a coordinar, nos va a cuidar, nos va a consolar, y que pronto viene una mañana donde nosotros nos vamos a reír y los demás van a llorar. Tenemos que entrar en esa relación, tenemos que buscar ese tiempo maravilloso de aquella mañana cuando los discípulos, confundidos, preocupados, desesperados porque Jesús había muerto, no sabían qué hacer. De pronto, al tercer día, en la tercera mañana, la tumba estaba vacía. Las mujeres se encuentran con el cielo abierto y los ángeles dando órdenes. Pedro y Juan corriendo y diciendo: Él ha resucitado. La noche de la confusión, de la tristeza, de la angustia, se cambió en una mañana extraordinaria, porque se encontraron con la realidad del mensaje de Jesucristo. No tengan la menor duda que en medio de este mundo el intento de Satanás va a ser llevar a cada uno de ustedes, a cada uno de los que nos escuchan, al oscurantismo mayor, a la angustia y al dolor más grande, porque Él vino a robar, a matar y a destruir. Pero quiero que sepan que hay una palabra de esperanza, que es algo tan fuerte y tan poderoso, que está en el corazón de Dios, que los que lo busquen a Él tendrán su mañana de alegría. Quiero decirte que hay tres cosas que necesito que entiendas claramente antes de irnos a casa. La primera es que si bien la noche está preparada para todos,
Tenés que entender que para no entrar en la noche, no tenés que pelear con tus fuerzas. No tenés que ser obstinado u obstinada en tu conducta y en tu forma de ser. Tenés que aprender a ser manso y humilde de corazón como Jesús. Y vas a experimentar cosas que durante tu vida van a ser mañanas acumuladas y no va a haber noches. Porque las noches son la manifestación de la derrota, del llanto, de quedarnos un ratito solo. ¿Qué mejor pensar en Pedro? ¿Qué mejor de pensar en aquella mañana cuando Jesús le dice: Pedro, ¿no me prestas la barca? Sí, Señor. Estaba en el norte, en Capernaum, hacia el norte del mar de Galilea, hacia lo que es Siria. Hay una franja que se llama Genesaret. Esa franja le gustaba ir porque era una zona muy linda y que se juntaba la gente, como de veraneo ahí, y es hoy todavía. Y ahí en Genesaret estaba Jesús. Y dice que Jesús se sube a la barca de Pedro. Y cuando termina de predicarles ahí y de enseñarles a la multitud que se agolpaba para escuchar a Jesús, le dice a Pedro: vamos, Pedro, boga mar adentro. Y cuando está a unos metros, no muchos, 100 metros adentro de la orilla del mar de Galilea, le dice: Pedro, tira tus redes al mar. Y Pedro levanta la cabeza y lo mira y le dice: Señor, ¿se acuerdan? Toda la noche he pescado y no he sacado nada. Y yo quiero que te detengas un ratito en las fuerzas que le has puesto a la vida, que le has puesto a las cosas para salir de las noches oscuras. Pero la pesca y la bendición vienen cuando Jesús está en la barca y cuando Jesús dice los tiempos. Y Pedro dice: aunque yo soy un marino, un pescador, y conozco este mar y estas costas al dedillo, en tu palabra voy a tirar las redes. Y al instante los peces vinieron a las redes como de donde estaban. Y dice que las redes no se podían levantar porque se rompían. Y allá le decía a los hijos de Zebedeo y a Zebedeo: vengan, traigan las otras barcas. Esa mañana, mientras Jesús predicaba, él estaba lavando las redes y no había sacado nada. Qué triste que es ver un pescador, los que son pescadores, o ver las barquitas que vienen cuando estamos en Claromecó con Ana María. Muchas veces nos vamos caminando y nos compramos unos pescaditos ahí fresquitos en la lancha, y a veces vienen y no hay nada, hicimos sapo, no hay nada. Qué tremendo. ¿Cuántas veces nosotros nos pasa eso? Porque peleamos la buena batalla de la fe con la fuerza, somos obstinados y a veces nos pasan esas cosas. Pero quiero decirte que la mañana esa, que fue toda una noche sin pescar, la mañana esa, cuando Jesús le dijo: ahora hacelo, eso fue, y la bendición vino y se fue la oscuridad. Quiero decirte, este es el tiempo. No tenés que depender más en tu fuerza. No quiero decir que seas un irresponsable, sino que dependas del Señor, te dejes llevar por los vientos del Espíritu y seas conducido. Tener cuidado en no hacer las cosas en la carne, en el esfuerzo humano. Lo segundo, para que no entres en estas noches oscuras, es que tenés que cuidar mucho no bajar la defensa como cristiano en ese tiempo. No podés relajarte un segundo. No podés llegar a un momento de decir: no me di cuenta, porque Satanás está al acecho. Satanás te quiere llevar al lloro, al lamento, al quebranto, a la destrucción, a apartarte y a dejar todas las cosas que te traerían bendición si te aferras a la vida eterna. ¿Y sabes qué? David, un ungido,
Alguien extraordinariamente ungido desde la juventud, tenía 17 años, cuando allí en su casa, sí, Isaí lo mandó a buscar de las ovejas y lo ungió Samuel y empezó el Espíritu a fluir. Un hombre ungido cambió Israel, el mejor rey de todos los tiempos de Israel. El cuerno que había descendido sobre él alumbraba en su vida como una lámpara a todo Israel. Pero un día se relajó, no estaba en el lugar que tenía que hacer, no estuvo buscando a Dios como tenía que buscar, bajó la guardia, miró algo que no tenía que mirar, una mujer preciosa, la codició en su corazón, pecó en el hecho, mató a su esposo y cayó en el oscurantismo más grande de su vida. Había bajado la guardia. Estar en el altar de Dios todos los días, estar en la relación de Dios, en la comunión con Dios, en la búsqueda, en el apasionamiento, en esa dependencia del Espíritu, va a hacer que no baje la guardia, porque el Espíritu te va a revelar los pasos y Satanás no te va a poder invocar. Pero si vos te relajás y dejás el lugar secreto y dejás tu forma de comunicarte con el Señor, ahí está Él, al acecho, como león rugiente, con el lazo, con el pozo, para volcarte con la red y llevarte a ese oscurantismo, y que tus noches sean noches de llanto y desesperación. Decía David: ¿cuándo vendré y me volveré a encontrar contigo? Dios, mis noches contigo son como noches que se agravan cada día más. Él decía: en mi gemir de día y de noche se agravó tu mano sobre mí. Dios mío, no quites tu Santo Espíritu, no me dejes, no abatas más el alma dentro mío, no puedo más. Eran noches oscuras de un hombre que había sido grande para Dios. Pero gracias, porque en el mensaje de Cristo hay dobles oportunidades. Porque el Señor dijo que Él te quiere consolar si tropezaste. Porque Él te quiere dar la mano y sacarte del pozo de la desesperación, como lo hizo con Él. Pero tiene que pasar algo adentro de tu tiempo si estás en la noche oscura de tu vida, porque el pecado te ató y porque las cosas que Satanás te trajo te seducieron. Tenés que hacer algo sencillo: volverte al Señor. Vuélvete, alma mía, a Jehová. De mañana, de tarde y de noche te buscaré. Una cosa voy a demandar a partir de ahora: esto Satanás me ganó, la basura inmunda del diablo me llevó, yo me dejé seducir, yo bajé los brazos, pero a partir de una cosa, de este tiempo, una cosa he demandado a Jehová, y esta voy a buscar: que en la casa de Jehová yo esté todos los días de mi vida para contemplar su hermosura y para inquirir cada día más de Él, y así vivir esa relación. Él llegó a decir: la comunión íntima de Jehová es de Dios. La comunión íntima, no de Él, de Jehová, es con los que le temen. Y Él lo empezó a vivir. Y dice: y Él les manifiesta su pacto, y Él se acerca a ellos. ¿Qué es esto de su pacto? Es estas palabras: que no permanezcas en la oscuridad, que la noche puede durar un poquito, que la disciplina de Dios puede venir así en breve, pero toda la vida tiene que ser una bendición. Y hay cristianos que viven una vida bajo opresión y tienen tan poquito de alegría en sus días. Hay que revertirlo, hay que cambiarlo. Y la tercera cosa que quiero que vos puedas tener en claro es que hay un ejército diseñado por Satanás. Son anclajes en ciudades, en reinos, en zonas. Él dice, el apóstol Pablo, revelándonos al Señor, dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Nuestros mayores conflictos no son con las cosas que produce el pecado, sino con los gestadores, generadores de ese pecado que actúan contra nosotros, que son demonios. Si tenemos una lucha contra sangre y carne, no. Contra autoridades, principados, potestades, seres espirituales
son asquerosos que se preparan para destruir a los hijos de Dios. Hay una organización. Y lo más claro, y el ejemplo más claro y puntual, está en Daniel, en el capítulo 10. Tenémelo abierto que ahora te doy 2 textos. ¿Sí? El punto claro es que en el versículo 1, después lo leen tranquilos en casa y lo evalúan, pero en el versículo 1 del capítulo, Daniel, es revelada por Dios palabra que hay un conflicto, dice así la palabra, un gran conflicto. Y ese gran conflicto no viene genializado, organizado, diseñado por otro lado que no sea Satanás. Robarte, matarte y destruirte y reprimir todo lo que tenga que ver con Dios sobre tu vida. Y sabes que él dice que era conflicto grande, y dice que él tuvo una revelación del Espíritu y le dio sabiduría e inteligencia para entender esta visión. ¿Esto qué le estaba pasando? Lo primero es definir qué pasa, no quedarte en la noche oscura. Lo segundo es pedirle al Espíritu revelación. ¿Qué me está pasando, Señor? Que me va mal en la economía, que me va mal en casa, que me va mal en todo. Revelámelo. Y él, para encontrar la revelación, tomó 3 decisiones. Se apartó, número 1. 2, se dedicó a la oración. Y 3, ayunó. Se apartó y salió de lo normal, de ahí de donde él estaba, en Babilonia, y se fue unos 30 kilómetros hacia el sur, donde está el río Tigris. Y ahí en un lugar él acomodó con su gente, porque era un hombre prominente, era uno de los importantes del reino, tenía gente que lo cuidaba y estaba sirviéndolo, y él se apartó. Dice que en esos días que se apartó, no se ungió su cuerpo ni con perfume, ni con aloes, ni con esencias, no tomó vino, no ingirió alimentos. Él se quedó apartado para que ninguna cosa influya en su vida. Ni la televisión, ni los medios que te cascotean la cabeza y te dirigen la vida para un lado, para el otro, para esto, para aquello, pero siempre para alejarte de Dios y para intimidarte. Se alejó de los consejos de los malos, de los caminos de los pecadores, como dice David, de los que vienen y se sientan para escarnecer, todo, como los de Job con los amigos. Se apartó y se quedó solo. La mejor decisión es que estés vos con el Espíritu, con el Señor, pero lo que Dios estableció es con el Espíritu en este tiempo. Él te traiga esa revelación. Y ahí a la orilla del río Tigris estuvo durante 21 días, orando, segunda cosa, buscando la guía de Dios, casi sin fuerza. Hay momentos en la noche oscura y cuando hay un gran conflicto, como me ha pasado a mí, que lo que tienes que hacer es abrir tus rodillas y poner tu cabeza apoyada sobre ellas y cerrar la boca, o como dice Lamentaciones 3:27, es bueno al hombre llevar el yugo de la juventud y poner su boca sobre el polvo y esperar las misericordias de Dios. Hay momentos que tú tienes que guardar silencio delante de Él y esperar en Él, porque a veces los conflictos son de principados y potestades que vienen a destruir la visión que Dios tiene para tu vida. Y cuando entras en esta situación, tomó la tercera cosa como decisión: ayuno. Se purificó. Nada que fuera inmundo, pero que le llevara a movilizar sus emociones. Sacó todo. Y en ese estado, 21 días apartado, esperando en el Señor. Muchos me dicen: pastor, a mí Dios no me habla. Pero ¿entendés? Esperó 21 días para que Dios le hable. Pero ¿cuánto tiempo estás esperando el Señor? ¿Qué eres como la televisión? Llame ya. Señor Dios querido, poderoso, dame. Ya, no me lo dio, me voy a pedir un santo. No ustedes. Pero ¿se entiende? Acá Él esperó. Dios te va a hablar si esperás.
Dios te va a ministrar y te va a hacer oír una voz audible a tu corazón, a tu oído, a tu espíritu. Él te va a ministrar. Es lo que dice la palabra y lo ha hecho con todos. Pero tienes que tomar una decisión. Y llegó el momento. Y aparecen un ángel de un rango extraordinario, ahí en el versículo 9, que queda desparramado, no puede tener conciencia ni control de su vida, cae como caen ustedes bajo la unción del Espíritu, y se queda ahí sin fuerzas. Y lo toca y se pone en 4 patas y le habla el ángel y le dice: mira, es extraordinario, mira, muy amado. En el cielo se hablaba de Daniel. ¿Se hablará en el cielo de vos? ¿Los ángeles sabrán quién sos vos? Ellos escucharán tus ruegos y tu clamor. ¿Se abrirá el cielo para que desciendan en tu respuesta? Esto es encontrar ese punto de ignición de fuego, de comunión, de intimidad. Y de buenas a primeras se aparece el Señor y toca sus labios y le habla. Léeme el versículo 12 y 13, Ana María, si lo tenés por favor abierto ahí en el capítulo 10 de Daniel. Gracias. Entonces me dijo Daniel: no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Qué tremendo esto. Eso es clave. Desde el mismo instante que salieron tus palabras en oración a la presencia de Dios, tus palabras fueron oídas. ¿Sabes qué, Che? Extraordinario. Tus palabras son oídas en el cielo. Pero dice que hubo 3 cosas. Vos definiste, dijo el ángel de Daniel, desde que vos propusiste. ¿Cómo es las 3 cosas en la línea ahí que dice? En el versículo 12, cuando comienza. Desde que vos definiste, pusiste tu corazón a entender. 1. Y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Hasta ahí nomás. ¿Estás dispuesto en esta mañana que el cielo se abra? Que se terminen las noches oscuras y que venga sobre tu vida la bendición, que se termine la agonía de esa atadura, de esa situación especial y venga la bendición de Dios. Bueno, tienes que proponerte en tu corazón entender lo que el Espíritu dice. Él tuvo entendimiento, versículo 1, para todo lo que el Espíritu le revelaba, y tuvo inteligencia. Tomó 3 decisiones: se apartó, oró y ayunó. Se manifestó el momento y el ángel vino y le dijo: tus palabras han sido respondidas. Pero quiero que sepas una cosa, y acá es el punto de atención. Cuando muchas veces Dios te dice ahora, es ahora, y te lo da así como Él quiere y puede hacerlo. Pero a veces te dice espera. Y en esa espera no entendemos lo que sucede. No tenemos concepción de las cosas que pasan en el mundo espiritual. Pero acá está tan claro enseñado lo que dice que tuvo que hacer el Señor y el ángel para venir a traer la respuesta al pedido y al clamor. Dice que hubo una gran guerra en los aires. El Señor venía a traer la respuesta. Pero el príncipe de Persia, eso era la zona, el príncipe de Argentina, el príncipe de la Amazonia, de esta zona, o la autoridad máxima, se opuso.
Y ellos se van a oponer a un avivamiento, y ellos se van a oponer a la bendición en tu familia, y ellos se van a oponer en el rango y en la dimensión que esto vaya creciendo o decreciendo. Se van a oponer a que todo lo que pidas y lo que venga de Dios no se pueda ejecutar. Pero vos, con tu capacidad de no relajarte, de no distenderte y de entender que hay conflictos espirituales que vienen sobre nuestra vida, que se ganan en la comunión y la intimidad con Dios en el lugar secreto, vos vas a encontrar que la respuesta a tu oración ahí está delante tuyo. Dice que el Señor le responde porque se abran los cielos, pelean, léelo en casa, le ganan al príncipe de Persia, baja el arcángel Miguel con toda la fuerza de los ejércitos del cielo, lo corre, baja el Señor, y el Señor le toca los labios y le dice: vengo a decirte lo que tienes que decirle a tu pueblo, y vengo a soltarte todo lo que quiero que vos tengas. Pero léeme el versículo 19, porque el mismo Señor le da un consejo que es con lo que quiero cerrar en esta mañana. Y me dijo: muy amado, no temas, la paz sea contigo. Gracias. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, Qué porque tremendo. me has fortalecido. El Señor en esta mañana, teneme abierto ahí. Quiero que lo entiendas y lo vuelvas a razonar. Quiere darte la paz para que te vayas a casa con nuevas fuerzas, con nuevos sueños, que salgas de la tremenda noche que es la prueba y lo que generó Satanás, que salgas de ahí, pero que en ese amanecer y en esa mañana puedas tener el recobrar de tu fuerza, de tu vitalidad, de tu capacidad de concebir, de entender las cosas que Dios nos ha enseñado en su palabra, y direccionarte de tal forma a ese pedido que le estás haciendo al Señor con ese conocimiento que tenía Daniel. Pero además saber que el Señor se para y le dice, no solo que le da fuerzas, no solo que le da la posibilidad de vivir en una nueva mañana, sino que le dice que dos cosas claves hay en el 19. Ana María, realzalo. A ver. Muy amado, no Escucha. temas, la paz sea contigo. Ahora, Esfuérzate y aliéntate. ahí están las dos cosas que necesitas en esta mañana. ¿Vos querés salir de la noche oscura? ¿Vos no querés salir de todas las ataduras y las situaciones? Vos escuchaste esto, después lo podés volver a escuchar. Adrián se va a encargar de volverlo a subir y en la semana lo podés escuchar para tomar muy puntual ahí con la Biblia en tu devocional. Pero tienes que recobrar la fuerza y alentarte. Hay una mañana para los que esperan en el Señor. Hay un momento donde por poquito tiempo parece que la crisis nos oscurece, pero es toda tu vida para disfrutar bajo su providencia. Hay un momento donde lloraremos y otros se agarrarán la panza y nos dirán, vos sos el cristiano, vos sos esto o aquello. Pero llegará un día que entre esa amplitud de misericordia de Dios, cuando nosotros nos riamos, ahí está, nos riamos en la presencia del Señor, consolados y ministrados y cubiertos por el Señor, y otros tengan que llorar. No deseo el lloro y el crujir de dientes para nadie, pero es el diseño que en este mundo hay, oscuridad en medio de este mundo, y solamente si Cristo está en tu vida, como los israelitas, tu vida tendrá luz. Ponete de pie, cerrá tus ojos y pensá cuando el Señor Jesús en Lucas 4 se para en Nazaret y lee las escrituras de Isaías 61 y dice, yo vine para quitarles el manto de tristeza y de angustia a los afligidos de Sión y traerles un manto de alegría, un manto de gozo. Si Cristo está en tu vida en esta mañana y te lo llevas pegadito a tu corazón
y buscas con diligencia interpretar lo que Dios está queriendo hacer con tu vida, sin ninguna duda vas a ser el hombre y la mujer que va a tener muchas mañanas como estas, de sol precioso, porque Dios va a estar para consolarte y para extender sus manos. Dios te bendiga, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. En esta mañana te pedimos que nos reveles más profundamente tu palabra por la obra del Espíritu y nos acompañes para que salgamos de esa noche de oscuridad y de llanto y que podamos amanecer a una mañana extraordinaria de gozo, porque vos nos has revelado y vos has estado con nosotros. Protégenos, danos la fuerza y el aliento, danos esa capacidad de ser inteligentes y sabios como fue Daniel, para vivir una vida conforme a tu voluntad. Señor, bendecinos, y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, juntos decimos amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón y vamos, que con Dios vamos a salir de la noche oscura a una mañana de alegría. Dios te bendiga.